Hola, mi nombre es Colin Martinero, soy embajador del Reino Unido aquí en Colombia. Estoy aquí con Jonathan Bock. Jonathan es el director de la FLIP aquí en Bogotá o en Colombia. Estamos basados en Bogotá. Sí. Sí. Dígame un poco sobre FLIP. La FLIP es una organización de la sociedad civil que desde hace más de 20 años trabaja en Colombia en la protección y garantizar la protección de los periodistas y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en Colombia. ¿Cuántas personas están trabajando con FLIP? El staff ahora es más o menos de unos 35 personas. 35 personas. Uh-huh. Por el país. Sí, la mayoría estamos acá en Colombia y tenemos una red de corresponsales en todo el país que son los ojos de la FLIP en los distintos lugares, los que nos pueden decir la lectura del contexto, lo que está sucediendo y también reportar cuando ocurren casos de agresiones contra periodistas. Perfecto. Entonces, gracias por esa oportunidad para dar 4 preguntas para usted. Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles son los más grandes retos del periodismo actualmente a nivel global? Yo creo que a nivel global hay unos retos que están afectando a todos los países, ¿no? Porque la realidad que puede tener Colombia con lo que pasa en el Reino Unido, con lo que pasa en otros países de Europa, es bastante similar en los aspectos de financiación, ¿no? Hay una gran crisis en el mecanismo de la producción de la información y del negocio, y entender eso, afrontarlo y no caer en disminuir la calidad del periodismo es sumamente importante y es un desafío que no todos están entendiendo cómo hacerlo y que en ese proceso pues muchos medios de comunicación han cerrado o han disminuido sus audiencias o se han convertido en otra cosa distinta a un medio de comunicación como lo entendemos. Creo que también entender cómo pueden sobrevivir a la desinformación y a la pérdida de confianza por parte de muchas audiencias y lectores es fundamental, ¿no? Porque la gente ya en general se ha generado una idea de que no hay que creer en nadie o que no hay nadie como lo suficientemente fideligno, y eso es un problema muy grande para los medios que viven de creer, de que la gente crea que lo que se están diciendo es cierto. Entonces luchar contra ese fenómeno también es muy importante. Y yo creo que un tercer punto es también sobrevivir a los ataques que vienen de los gobiernos en muchos casos, de algunos más directos, otros no tan más sutiles, pero creo que la gran disputa por la libertad de expresión está hoy en día y que tienen a presidentes o a gobiernos como sus principales enemigos, ¿no? Y creo que hacer frente a eso es muy difícil porque es un poder pues, muy grande y que no es fácil enfrentarlo. Gracias. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los mayores retos del periodismo aquí en Colombia? Digamos, aparte de estos que son unas tendencias globales, yo señalaría 2 que son muy importantes. El primero es conectar a las regiones en Colombia. La violencia que ha habido en Colombia contra el periodismo ha impactado de manera negativa y ha generado que muchos medios de comunicación local cerraran, ¿no? Nosotros en la Fundación hicimos una investigación reciente donde determinamos que 600 municipios de Colombia, es más de la mitad del país, no tienen ningún medio de comunicación que dé información local. Sí. Entonces la gente está mejor informada de lo que pasa en Bogotá, de los huecos en la calle o del problema que hay con Transmilenio, y no conoce lo que pasa alrededor, ¿no? No conoce de sus noticias locales, muy poco, porque no hay estos periodistas locales que estén hablando de los problemas que más le afectan a su comunidad. Entonces yo creo que ese es un reto muy grande, porque como digo, hay muchísimos municipios donde no hay ningún medio de comunicación. Y el otro reto, pues sin duda sigue siendo también la violencia, ¿no? Sigue habiendo fenómenos de violencia muy fuertes. Actualmente también nosotros hemos registrado que desde
el 2014 al 2016, nosotros registramos 250 amenazas. Y si vemos ese mismo periodo entre el 2017 y 2019, ese número se ha duplicado. Entonces, hay otra vez un alto número de periodistas que son amenazados en el país y que son amenazados también por... cada vez es más, creo que es más efectivo también amenazar por un mensaje o por un texto y no tiene como no logra tener desde la justicia una respuesta efectiva. Entonces pues ese grado de impunidad hace que se dispare también y se aumente el número de periodistas amenazados. Sí. Nosotros somos preocupados por eso también. Sí. Ok, próxima. ¿Qué pueden hacer los colombianos para ayudar a proteger al periodismo y a los periodistas? Yo creo que hay un gran desafío por delante y es sensibilizar a la ciudadanía de la importancia que juega el periodista en la comunidad y en la sociedad y por supuesto en la democracia. Sí. Que cuando cierran a un medio de comunicación, cuando amenazan a un periodista, cuando hay ataques contra la prensa en general, es un ataque finalmente contra la sociedad que deja de recibir una información. Cuando un periodista está investigando sobre un asunto de Odebrecht o un asunto de suma importancia y recibe amenazas y recibe intimidaciones y deja de hacerlo, pues finalmente somos nosotros los que dejamos de recibir esa información. Entonces creo que para alguna gente esto resulta evidente, pero yo creo que no es suficiente y que en muchos casos también el discurso de que la prensa es un enemigo de las instituciones y de la estabilidad, pues también tiene mucha fuerza. Y combatir a eso es muy importante. Entonces, a mí me parece que ejercicios dirigidos a la alfabetización mediática, al media literacy, son fundamentales para que la gente conozca mejor cómo es el trabajo del periodista y cómo lo afecta cuando esa persona deja de recibir la información. Gracias. Y por último, ¿cómo ayudar a visibilizar y proteger el trabajo de los periodistas en las regiones? Sin duda, insisto, es el mayor desafío, ¿no? En las grandes ciudades pues hay suficientes medios de comunicación y las amenazas, aunque existen, digamos que están más protegidas o respaldadas por la sociedad o por las autoridades. Pero esta situación que se vive puede ser en Tumaco o en muchas regiones del Pacífico y en muchos lugares de Colombia, pues es muy grave. Es muy grave y no hay una reacción oportuna por parte de las instituciones en algunos casos. Entonces creo que entender también como que la prioridad debe estar puesta en estos casos de las regiones es muy importante y es no solamente una responsabilidad que deba tener el gobierno, por supuesto, pero también la sociedad en general, ¿no? Yo creo que cuando últimamente que están un poco de moda estas cadenas de desprestigiar a medios y a periodistas, pues que esos discursos también terminan alentando que haya violencia o pueden terminar alentando que haya un entorno desfavorable para los periodistas. Ok, entonces gracias. Muchas gracias es un honor para conocerlo y gracias por su tiempo hoy en este día muy especial. Gracias. Muchas gracias.